Buenos días, estamos en el podcast del proyecto de aula de Derecho cuarto semestre titulado Acoso Laboral. Aquí tenemos al doctor Hernando Otto Florial, magíster en Derecho Laboral especializado en Seguridad Social. También tiene un magíster en Derecho Administrativo especializado en Seguridad de Salud y Trabajo. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Gracias por tenerme en cuenta para participar en este evento. Aquí tenemos a nuestros compañeros. Licelis Movilla. Josué Cliente. Bueno, doctor, vamos a comenzar con una pregunta. Teniendo en cuenta que la ley 1010 del 2006 fue pionera en todo lo que abarca el acoso laboral, ¿se podría decir que esto está un poco añejo? Ya queda un poco absoluta con el tiempo. ¿Cree que ahora hay una nueva definición de lo que es el acoso laboral? ¿Cree que se le puede agregar algo más a esta ley? Bueno, sí, la definición es añeja en cuanto a lo que es la ley 1010 del 2006. Con el acuerdo de la OIT del 190, abre el espectro de lo que llaman las conductas sobre acoso laboral. Estas conductas amplían el espectro en cuanto a no solamente a una relación laboral, sino a una relación también de corte civil o de corte administrativo, porque involucra también a los contratos de prestación de servicio, a los contratistas independientes, a los trabajadores, a los pasantes, a los aprendices del SENA, incluso a los despedidos. O sea, el espectro es mucho más amplio. También se vincula al tema el trabajo remoto, que es un trabajo en casa, que no hay un contacto directo con el empleador, pero sí hay un vínculo en el mundo del trabajo. O sea, el espectro es mucho más amplio con el acuerdo, y que este acuerdo de la OIT es aprobado ya por una ley, porque estamos hablando del 2005, del 2025. Esta ley o este acuerdo de la OIT es novedoso, es nuevo, porque anteriormente estamos hablando del 2006, porque ni siquiera 2006, ni siquiera se estaba hablando todavía del 190. El 190 ya es aprobado por el Congreso de la República a través de una ley, y ahora comienza a implementarse la ley, porque eso es totalmente novedoso. Incluso hay dos sentencias de la Corte Constitucional que se refieren tangencialmente al 190 antes de, porque son sentencias de junio del 2025, incluso de 2020, hacen referencia ya al 190, pero lo toman como referente. ¿Y usted cree que tal vez se va adecuando el derecho laboral a la realidad social? Es como que, por ejemplo, la pandemia del 2020, ahora que usted menciona lo del trabajo remoto, el derecho laboral se adecuó a la pandemia, a que durante unos meses, un año, estuvimos todos encerrados y tuvieron que alzarse los derechos laborales adecuarse a la realidad social. Adecuarse a la realidad social. Sí, ya la pandemia dejó muchas enseñanzas. Amplió el tema de la actividad remota o de la actividad en casa, trabajo en casa, la conectividad, dio todo esto, pero el tema del acoso todavía está como que apenas comenzando, y pasarán algunos años para que se adecue a la realidad, porque tenemos unos aspectos importantes allí sobre acoso. Es complicado, porque como no hay una actividad directa, una relación directa del empleador con la persona que está manejando remotamente la relación laboral o haciendo su actividad remota, no hay una relación directa.
pero sí va a haber una serie de WhatsApp, una serie de mensajes de texto, mensajes por medio De WhatsApp. de WhatsApp o de audios, se llaman audios. Entonces, correos electrónicos, va a haber muchos correos electrónicos, sobre todo la rama judicial, porque hoy en la rama judicial revisa, o sea, tú mandas hoy en día y son miles de demandas que llegan y hacen reparto hacia los jueces. Entonces, esa gente que trabaja remotamente, porque la rama judicial va a trabajar remotamente. Incluso nosotros hicimos un estudio sobre ese tema, sobre el aspecto psicosocial de los trabajadores de la rama judicial, una investigación. Y esas personas, lógicamente, que la medida en que tengan mucho trabajo, porque ellos le hacen estadística, van a encontrar que va a haber un tema de acoso en un momento determinado, porque ellos tienen unos superiores, que es el juez, y a ellos arriba mucho más está el Consejo Superior de la Judicatura, y el Consejo Superior de la Judicatura les exige, llaman estadística. Mensualmente ellos tienen que emitir un número de sentencias y un número determinado de autos, y eso se lo van evaluando para poderle dar una calificación. Entonces, pienso yo que va a tener que adecuarse la resolución que pone en marcha el acuerdo 190 y la ley, porque es muy nueva. Estamos hablando de septiembre, apenas está comenzando. Pasará unos años para que pueda adecuarse esa ley a la realidad social que estamos viviendo. No, y es que hay que reconocer que también vivimos en un mundo muy cambiante, y por eso te quería preguntar y pues ver si usted nos podría pues nuevamente contar esa experiencia que nos contaba ayer, que era con respecto a qué sucede qué sucede con ese acoso dentro de la oficina, pero que también, o sea, que puede también suceder por fuera de la oficina, porque en la ley 1010 del 2006 no se hablaba de algo que hoy sí se habla hoy en día, y es que con una sola conducta, la conducta tiene que ser, la ley hablaba de que la conducta tenía que ser reiterativa, pero hoy en día se habla de que con una acción que sea contundente ya se puede consumar pues el acoso laboral. Entonces también, ¿qué sucede con esas conductas que suceden también por fuera del entorno laboral, pero que de una u otra manera, por los medios de WhatsApp, como usted estaba diciendo, afectan los vínculos laborales? Mira, todo depende del conocimiento que la persona tenga de que es un acoso. O sea, nosotros los seres humanos tenemos dignidad, y nosotros reclamamos respeto a nuestra dignidad como ser humano. Entonces, cuando tú tienes conocimiento y te consideras y sabes que tú tienes una dignidad como ser humano, y cuando tú encuentras que alguien te maltrata esa dignidad, entonces tú vas a reaccionar. El tema de muchas personas que no saben cuándo la están acosando, no tienen el conocimiento de que es un acoso. Entonces, oye, el acoso tiene diferentes modalidades. Entonces, hay muchas personas que en el ámbito laboral se dejan gritar, o se dejan poner sobrenombres, o se dejan exponer ante todo el cuerpo laboral, ante todos sus compañeros. Y eso aparece mucho en la parte social, que se ve una costumbre de que si las personas se burlan porque te batallan por la boca, por los ojos, por el modo de vestir, por el color, y de dónde vienes y cómo hablas. Entonces, todo eso, si tú sabes que eso es acoso, tú puedes decir que eso es acoso, y puedes entrar a reclamar a un comité de convivencia, porque hoy están los comités de convivencia, decir, mira, a mí me están acosando, o decirle a la persona, me estás acosando. Y si continúa el acoso, tú comienzas a meterle ya
a elevar la queja al comité de convivencia para que se ponga en actividad ese comité de convivencia. En el campo laboral, a ver, te comento unas historias estamos hablando de 1981. Yo en ese momento era un obrero, era un simple obrero, pero estudiaba aquí en la Universidad Libre. Tenía conocimiento ya, me consideraba porque tenía cierto estatus ya de estudiante, casi que estaba terminando mi carrera de Derecho. Yo estudié en una escuela técnica y tengo el grado de mecánico industrial. Entonces, una empresa de aquí de nacional, multinacional, que no solamente tiene aquí, sino también tiene en Centroamérica y en el Brasil. Esa empresa me llevó a Cali y me entrenó. Y una parte de entrenamiento me lo recibí en México. Y hicimos el montaje y arrancamos la planta. Allá había un superintendente. Ese superintendente era como un subgerente, porque son subgerentes de planta. A ver, en esas empresas industriales, los gerentes no son de saco y corbata, de escritorio, sino que son operativos, son de planta, son de casco y zapatos de caucho y blue jean. Esos son los gerentes. Entonces había como especie de un subgerente, que llaman superintendente. Y la persona, yo estaba en turno y me insultó. Yo consideré que un insulto, me dijo unas palabras que yo consideré que era un insulto. Yo me le puse al lado y le dije, me hace el favor y me respeta. Y el tipo siguió insultándome. Entonces yo le recordé en el oído, ya, que había sido mal parido, ¿ya? Entonces eso generó, o sea, le recordé también que su mamá le había hecho un mal parto. Eso le generó una rabia y metió un manotón y yo me fui para donde el médico, pedí permiso, me puse grave y después presenté un denuncio penal por trauma craneano, lesiones personales. O sea, pero yo en ese momento yo pedí respeto porque consideré que tenía dignidad. ¿Ya? Entonces, estamos hablando de 1981. Mira que en 2006 surge una ley, que es la de acoso laboral, y que se da en diferentes modalidades. ¿Ya? ¿Cuál es el bien jurídico tutelado allí? El bien jurídico tutelado desde el punto de vista penal. Hablando como desde el punto de vista penal, es la dignidad del hombre, del ser humano. O sea, no puedes estar maltratando a las personas por el simple hecho de tener una relación de trabajo. O sea, que considera que esa era su manera de hacerse respetar sus derechos. Es la única manera. En ese momento no había más, porque la otra era cogerme a trompadas con él y eso ya me aplicaría en el Código Sustantivo del Trabajo riña. No, y mira cómo él dice que la educación a él fue el campo que le dio la solución de enfrentar esa situación. Pero es que también hay que tener en cuenta que no todos tenemos la posibilidad de estudiar y que muchas veces la necesidad lleva a las personas, a los trabajadores, a soportar actitudes con el fin de, pues quizás, no ser humillados o como esa es su única alternativa de pues llevar dinero o un sustento a sus hogares, las personas pues se ven en la necesidad de aguantar actitudes muy fuera de lugar y poner en una balanza, como usted dice, pues su dignidad como persona y como trabajador. Mira un caso del síndrome de Estocolmo. ¿Saben qué es el síndrome de Estocolmo, verdad? ¿Sí saben eso? Bueno, el síndrome de Estocolmo es una reacción psicológica del secuestrado. El secuestrado se enamora del secuestrador. O sea, nacen vínculos de afecto con el secuestrador. Entonces, ese tema se ha estudiado desde el punto de vista laboral y incluso desde el punto de vista de violencia intrafamiliar, donde la persona surge lazo de afecto. ¿Y cree que hay una relación
también en el trabajo con con Claro. esa denigración a la hora del trabajo. Y permite que el empleador lo acose, lo grite y lo humille. Ya, eso surge, se llama síndrome de Estocolmo. Esa es una reacción psicológica. Y eso pasa también en el tema intrafamiliar. El otro tema del síndrome de Estocolmo, ¿por qué la gente se aguanta? Por la precariedad laboral. O sea, hay mucho desempleo y mucha ignorancia. ¿Ustedes se acuerdan del corroncho? El corroncho no es el que se viste feo o el mal vestido o el que habla golpeado, no. Es el ignorante. El corroncho es el ignorante. Entonces hay mucho corroncho, hay mucho ignorante. O sea, la persona desconoce qué es un acoso, los modos de acosar. Mira, ustedes encuentran allí en la red, en Google, la sentencia T-317. Es un caso de aquí de Barranquilla, un caso de Barranquilla. Esa sentencia juzga un caso de un muchacho que se llama John Freddy. Aquí ese es un conjunto residencial Las Palmeras de Barranquilla. Él trabaja en Axis Security, él era un empleado, era un trabajador, era un vigilante de una adelante, doctor. Sí, claro. Doctor César Cano, decano de la Facultad de Derecho. Gracias. Nos va a acompañar aquí. Bienvenido al podcast. Muchas gracias, me honra estar aquí, quiero que lo sepan. Acompañar este proyecto de aula liderado por el área de Derecho Laboral, por ustedes, por el doctor Otto. De verdad que da pena. Me invitó Miguel, le dije que sí. Y bueno, estamos en reunión con los profesores de las maestrías, pero quise bajar porque yo quería de verdad acompañarle en este proyecto. Entonces aquí estoy y lo que pueda servir, lo que pueda sumar, lo hacemos. Ok, el tema del podcast es el acoso laboral. Sí. El profesor aquí, el doctor Nos nos estaba está contando una experiencia, una sentencia muy interesante. Entonces, no sé si puede aportar lo que ustedes... Pero al terminar el profesor, no quiero interrumpir, llamada de lo que ya he interrumpido. Tranquila, doctor. Bueno, les contaba que la T-317 del 2020, eso juzga un caso el muchacho se llama John Freddy. Y ese caso es porque él es un vigilante de ese edificio. Y la administradora lo trataba mal. Le decía, a mí no me importa, él tenía a su esposa con cáncer de mama. Y él decía, yo soy un padre, cabeza de familia, tengo 2 hijos, y la señora me maltrata, me dice sapo, me dice que yo no sirvo para nada, me dice o sea, me insulta, y lleva unos testigos que dice, sí, la señora lo maltrata, dice que es un sapo, que no sirve para nada, que es un flojo, que no son inservibles. Entonces, él va y pone la queja, no le ponen atención en el comité de convivencia y tutelan el derecho. Bueno, la empresa lo despide y tutelan el derecho y le ordenan el reintegro del trabajador. Entonces, fíjate que esos comentarios de decirle a la persona, tú eres un sapo, no sirves para nada. Es más, había un caso y eso salió en la televisión, donde una señora borracha le dice a un vigilante para insultarlo, decía, tú eres un salario mínimo. ¿Por qué? Porque hace muchos años el salario mínimo no servía para nada. Entonces, decirte que tú eres un salario mínimo es porque te está diciendo en un símil que tú no sirves para nada, que tú no vales nada.
Entonces son insultos que la gente, si sabe que es un insulto, debe actuar, porque es la dignidad de la persona. Y fíjese que el vigilante estaba en una situación donde tenía que tener a su esposa enferma. O sea, seguramente él en su cabeza estará pensando que tiene que cuidar su trabajo porque tiene una responsabilidad en la esposa. Igual fue capaz de salir, alzar la voz y titularon la acción. Eso habla muy bien y supongo que le remuneraron los días que perdió. Lo reintegraron. La sentencia es de reintegro. Búsquensela, ahí está en la 317. Y hay otra que es mucho más reciente. Bueno, en esa sentencia hay un salvamento de voto, donde uno de los magistrados dice que no, porque no hay una relación, porque acuérdate que la ley 1010 habla de relación de laboral. Acá no, acá había un outsourcing, o sea, una persona que no era directamente trabajadora del edificio, sino que era suministrada por una empresa de servicios temporales, o sea, un outsourcing. Y el salvamento de voto dice, no, es que la ley dice que debe haber una relación laboral. Y esta persona no estaba bajo el elemento de subordinación del edificio, sino que era una persona suministrada. Porque esa es una de las falencias que tiene la 1010. Entonces, con el convenio 190 amplía el espectro, que sí cobija a todas esas personas. ¿Ya? Entonces viene la 210, la otra sentencia, que es la 262, esa 7 de junio del 2025, hace referencia a la anterior, pero esta sí toma como referente, oye bien, sin haberse aprobado el convenio, hace referencia al convenio. O sea, lo coge tangencialmente, dice, hay unas normas internacionales y cita el 190. Ya en septiembre se aprueba el 190. Pero amplía el espectro y ahora falta estos años que vienen, cómo se va a desarrollar ese convenio, porque ya hay una ley, ya está aprobado. Entonces, mucho mejor que se publicite, porque los medios de comunicación no incluso la ley 1010 no se publicita tanto como otras cosas. Yo le comentaba, no sé si hay otro episodio aquí en la universidad que me gustaría comentarle. A mí me nombran decano en el 2006. ¿Ya? Yo no quería ser decano. Pero estaba el doctor el Jorge, ¿cómo que se llama? ¿Cómo que se llama? Jorge, el nombre se me escapa ahora no, el que daba instrucción en derecho, Jorge Camargo. Él había dicho, yo quiero ser decano, yo me salí pensionado de la Procuraduría y yo quiero dedicarme a la academia. Bueno, listo. En ese momento lo proponen como decano y el rector nos dice a nosotros, al doctor Rafael Rodríguez, sírvanos aquí de relleno para llevar la terna al consejo directivo. Ok. Claro, ¿cómo no? Prestamos nuestro nombre, pero nuestro candidato es Jorge Camargo, ¿no? Sí, claro. Nosotros no teníamos ningún problema con Jorge Camargo. Bueno, va Jorge Camargo al consejo directivo. Y le han armado una trinca entre el representante de los estudiantes y el representante de los egresados. Y le han tumbado a Miguel Salomón, el candidato a la decanatura. Entonces ha llegado
a mi casa y me dice, vamos a candidatizarte a ti como decano. Le dije, loco, a mí no me metas en ese viaje porque yo no estoy interesado en ser decano. Bueno, tú vas a ser decano y tú verás qué es lo que haces. Y me han metido en la vaca loca de decano. Y me he ganado yo la culebra con Miguel, con el rector. Bueno, comenzamos ahí. Y empieza, yo le dije, hey Miguel, ven acá, si tú quieres, yo con mucho gusto, yo declino. No, quédate ahí. Bueno, yo me posesiono como decano. Y comienza Miguel a acosarme. A sacarme una información que no estaba en el computador. A sacar una información y eso métale escrito y métale correo. Y le dije, vea, no hay información de ese índole. Y les comento aquí, pues eso puede salir en video, ya me tenía hasta aquí. Ya. Y he armado una carta. Y yo tengo la costumbre que cuando yo me acosa, yo encierro a la persona y le cojo y le digo, ¿qué es lo que está pasando contigo? Vamos a ver qué es lo que pasa. Y lo encerré allá en decanatura, allá en la decanatura suya, doctor. Allá en la decanatura lo encerré para la relación que tú tienes conmigo. ¿Ya? Porque yo sí no sirvo para que me acosen. Yo sí voy de una. Fírmame esta carta donde tiraba todo. Fírmame esta carta y si no me la firmas te la presento allá. No te la firmo. Y se armó un tierrero. Nos fuimos a conciliación. Entró el rector nacional, vino y arreglamos un chico. Después, cipote, llavería hasta el sol de hoy. Ya. Llavería, otra vez, nos hicimos llave después de eso. Conciliamos. Peleamos, pero conciliamos. Y hasta el sol de hoy somos grandes amigos. Pero es así, la conciliación. El tema del acoso es conciliar. ¿Ya? Y los comités de convivencia son centros de conciliación. Pero hay que preparar a la gente. Hay que preparar a la gente psicológicamente, en psicología organizacional y también hay que en normatividad. Hay que preparar a la gente porque la gente no está preparada. Esos comités de convivencia, si no están preparados, ¿qué van a hacer allí? Si están vinculados, si tienen una relación de dependencia con el empleador. O sea, va a estar empleadores y trabajadores elegidos en los comités. Pero el empleador, los trabajadores van elegidos, van a estar en dependencia con el empleador. Entonces no va a haber como especie de una total independencia para ejercer una denuncia de un jefe o de un compañero frente a una posición de acoso dentro de la misma empresa o de la misma institución. O sea, no va a poder. ¿Cómo se toma eso? Es que respecto a eso yo quería hacer una pregunta muy personal y aprovechar que contamos con la presencia del decano y es como que ¿qué papel cree Dios que debería de tener los comités de convivencia? Si realmente deberían de tener la facultad de poder tener un papel sancionatorio o no. No pueden tener, al interior de la empresa no pueden tener una función sancionatoria porque dentro de la empresa tienen una estructura, hay una estructura que sanciona. O sea, el jefe, hay un poder sancionador que es arriba, el gerente, por decirte algo, el gerente, el ordenador del gasto, ese es el gerente. Entonces, ese es el que tiene el poder sancionador. Y hacia abajo están los jefes de recursos humanos, las estructuras, dentro de una estructura vertical. Entonces, hay un poder sancionador que te lo establece el código sustantivo del trabajo, te lo establece los reglamentos internos del trabajo. Entonces no hay los comités de convivencia no tienen poder sancionador, simplemente tienen un poder conciliador. Es lo único que pueden hacer, porque además no pueden calificar ni siquiera si hay acoso o no hay acoso, no lo pueden calificar. Ya, si no hay una conciliación ahí, está el conflicto ante el juez del trabajo. Y en el sector público también puede ser incluso
generar de mala conducta. Incluso la sentencia esa que les estoy comentando, la 262 del 2025, ahí, ahí se juzgó un caso del sector público y ahí la Procuraduría sancionó a la persona acosadora. Entonces ahí sí hay otros mecanismos afuera que sí califican si hay acoso o no hay acoso y ordenan reintegro en caso de tutela o ordenan indemnización si es el caso del juez del trabajo. Bueno, yo quisiera decir muy breve que no podemos, o bueno, está bien que hablemos de todo esto, pero antes hay que, digamos, recordar un poco los derechos humanos y los derechos fundamentales. Todos, tenerlo claro, tenemos el derecho del artículo 29, que es el debido proceso. Entonces, para hablar un poco de las facultades, digamos, sancionadoras que pueden llegar a tener los COP, aquí en la Libre hablamos del COCOLA, Comité de Convivencia Laboral, es bueno partir de los derechos fundamentales constitucionales que todos y cada uno de nosotros tiene. Hay uno que es fundamental, yo lo digo siempre, de pronto ustedes me han escuchado, que es el principio de la dignidad humana. Y ese principio de la dignidad humana, como principio de Estado y como derecho subjetivo que cada uno de ustedes y yo tenemos, es en primer lugar lo que se pone en riesgo cuando se advierten situaciones que ya lo saben, porque bueno, si han pasado por las manos de todos los docentes del área laboral, saben que el acoso laboral tiene unos componentes que no necesariamente se dan entre el jefe o quien ejerce un cargo jerárquicamente superior con los subordinados o con los, digamos, llamémoslos así, los demás empleados o los demás trabajadores de la empresa. También puede darse entre pares y es particular, son acciones que tienen un propósito específico y que se da dentro del contexto de una relación laboral, que ya ustedes, que es lo primero que uno aprende en derecho laboral, cuáles son esos requisitos y esas condiciones que generan un vínculo laboral. Entonces, bueno, la estructura, para hablar de la universidad, nuestra estructura orgánica, para respetar el principio de debido proceso, para respetar el derecho de defensa, y uno que también es bien importante que no olvidemos, que es el principio de, olvido el nombre, el principio de legalidad. Acuérdense que nos enseñan en derecho público, ningún servidor público puede, ni el presidente, ninguno puede hacer todo aquello que quiera, sino únicamente aquello que la Constitución y las leyes le permitan. Es decir, vamos a hablar en mi caso, como decano yo tengo mis funciones son estatutarias y reglamentarias. Yo tengo un sinnúmero de obligaciones, que todas esas obligaciones, unas de medio, otras de resultado, me obligan a mí a tener que desplegar acciones y a tener que interactuar, por ejemplo, con nuestros 54 profesores que tenemos actualmente en la planta, pero además también con 23 personas administrativas que se encuentran vinculadas a la facultad, que cada uno de estos docentes, cada uno de los 54 tiene unas funciones, y esas funciones están detalladas y determinadas en su contrato laboral, que por supuesto no lo tienen conmigo, lo tienen con la universidad, pero la universidad, con quien yo también tengo una relación laboral, me asigna unas competencias, unas funciones, repito, unas de medios y otras de resultados. Cuando me refiero a unas de medios es que son gestiones que yo debo hacer, pero que si ocurre el resultado esperado, pues fantástico, si no, no. Pero hay que hacer la gestión. Hay otras que por supuesto sí son de resultados. Yo, por ejemplo, si no le llamo la atención a los docentes que comienzan a ser ausentistas o a inasistir de clase, el docente desde luego está fallando en sus obligaciones que tiene como docente, que es de asistir a clase. Pero si yo no tomo acciones frente a esa ausencia o frente a esa situación, entonces también estaré fallando yo. Si la rectora no hace, en este caso, el seguimiento a los decanos para ver si nosotros estamos haciendo que los docentes cumplan sus horas, entonces a ella, la Junta Directiva y el Rector Nacional, la Junta Directiva es la conciliatura, le va a pedir cuentas, porque cada uno de nosotros tiene una función. Y en el marco de esas funciones nosotros debemos desplegar acciones. Yo el cumplimiento de la asistencia a clase a los docentes, hay muchas formas de hacerlo. Voy a poner simplemente dos.
de forma decente y de forma grosera. Y del cumplimiento de mi obligación como decano, de esa sola, porque son muchas otras, puede o podría derivarse una situación de acoso en ejercicio de ese cumplimiento, de que depende de la forma en la que yo exprese. ¿Y qué debo tener yo en cuenta? Y ahí les puse un ejemplo sencillo, pero son muchos otros. ¿Qué debo yo tener en cuenta? Pues leer la Constitución del 11 al 40. Todos los profesores y los administrativos tienen esos derechos, comenzando por la dignidad humana. Yo no podría irrespetuosamente cumplir mi obligación de exigir el cumplimiento de los docentes a sus clases. Si lo hago de forma grosera, estaría, a pesar de cumpliendo, también siendo sujeto activo de una conducta de acoso laboral en el marco de un contexto. ¿Por qué? Porque soy a quien le corresponde ejercer la función. Les quería anotar eso, los derechos humanos. Yo no tengo un enfoque. El trato inaceptable, las formas, las maneras. Y hay otra cosa que también hay que tener en cuenta y que podría constituirse como una conducta de acoso. Y es un principio que aprendí yo en esta facultad, y es: nadie está obligado a lo imposible. ¿Estamos de acuerdo? Si yo, por ejemplo, le exijo al secretario académico que mañana a las 12 del mediodía me haga el favor y me traiga todos los estudiantes que han sido exonerados en los 70 años de la universidad por las pruebas Saber Pro, por ejemplo, estoy diciendo cualquier cosa. Es imposible. Eso es imposible. ¿Estamos de acuerdo? Y luego a las 12 del día siguiente yo tendría que constituir un incumplimiento, pero él tendría una causal para alegar en su contra, y es: usted me está pidiendo algo que ni siquiera, si nos ponemos a buscarlo los dos, lo encontraría. Entonces, bueno, esa es como mi anotación en el podcast. Yo de verdad les agradezco la invitación, profe, me está gustando mucho la actividad. Bueno, espero poderla ver en la presentación. Ya vendrá, ya les notificamos la fecha de presentación de este y de todos los proyectos. Serán 10 proyectos de aula este año, este semestre. 9 el pasado, 10 este, 19 en total. Serán el 12 de noviembre. Esa es la presentación. Y que créanme que me encantaría quedarme aquí, pero debo continuar en el claustro de la maestría. Entonces, bueno, insisto, gracias por el espacio, profe. Antes de que se vaya, señor decano y doctor, quisiera hacer como un concepto de todo lo que ustedes han dicho. Creo que a responder también la pregunta que lanza la compañera, que si los comités de convivencias laborales deberían de tener un poder sancionatorio. Y haciendo referencia a lo que decía el señor decano, nuestra Constitución en el artículo 29 decanta y declara lo que es el debido proceso, y de aquí también se desprenderían unos subprincipios que para mí carecerían de legalidad si se les diera poder sancionatorio a los comités de convivencia. ¿Por qué? Porque el debido proceso nos habla de un juez independiente. En este caso, quien administraría justicia sería el empleador o el de mayor rango jerárquico, pero sí hay independencia cuando en la empresa todos tenemos un lazo de amistad. Sí creerían que habría un juicio justo, alguien que sería imparcial. Creen que si quizás yo soy el encargado del poder sancionatorio, pero también tengo un primo que emplee quizás por tráfico de influencia, algo así, y está trabajando, es un recomendado, y me llega un caso a mí y yo soy el que voy a administrar justicia, creen que yo administraría justicia con imparcialidad. Es aquí donde nace otra pregunta después de una pregunta mayor. Entonces creería yo que se deberían de implementar quizás otros mecanismos, y nunca la jurisprudencia ni el Estado le podría dar para administrar justicia a los comités de convivencia laboral. Muy bien. Muchas gracias, chicos, nuevamente, y chicas, profe, me despido y bueno. Muchas gracias. La finalización del podcast del proyecto de aula de cuarto semestre, donde se tocó la problemática de lo que fue el acoso laboral, donde se tocaron grandes pasos que ha dado la jurisprudencia, la doctrina, la ley, como fueron la ley 1010 de 2006 y grandes puntos de vista que toca nuestra Constitución, como los artículos del 11 al 40, que dignifican el trabajo, y
deja todo decantado lo que es el acoso laboral para llegar a la finalización de este proyecto de aula. Muchas gracias a todos. Antes de irnos, quisiéramos quizás unas palabras del doctor Otto. No, unas felicitaciones a ustedes por abordar estos temas de investigación, porque esto con la aprobación del acuerdo 190, el convenio 190 de la OIT, apenas está comenzando. Apenas lleva 2 meses, ¿no?, de aprobación de esta ley. Entonces están ustedes como pioneros en la exposición y del inicio de la investigación sobre acoso laboral, porque ahora arranca una nueva etapa después de la 1010 del 2006, que es bastante añeja. Pues hay unos aspectos interesantes que la gente tiene que conocer y que es importante que todo el resto de personas de su curso y de los otros cursos que van a participar en los proyectos de investigación sepan qué es el acoso laboral. Muchas gracias. Gracias a ustedes.